Bienvenidos a otra emisión de su programa Tu Deuda, Nuestra Solución. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema sumamente importante, solicitado por todos y cada uno de ustedes. ¿Qué hago en el caso de que me demanden por el cobro de una deuda? Es que el banco lo demandó, una cooperativa financiera lo demandó, un amigo que le prestó un dinero lo demandó para cobrarle. Y por esa razón hemos invitado el día de hoy al doctor Christopher Piedrahita, quien nos acompaña amablemente a esta hora del día. Doctor Christopher, excelente día para usted. Doctor Germán, muchas gracias por la invitación. A la doctora Daniela, muy complacido de estar aquí con ustedes. Claro que sí, también nos acompaña nuestra compañera de SED, la doctora Daniela Berry. Doctora, excelente día para usted. Excelente día para ustedes dos. Un placer acompañarlos como siempre en este programa. Bueno, iniciemos entonces. ¿Qué hago cuando me demandan, doctor Christopher? Bueno, doctor Germán, esa es una pregunta muy recurrente. Y este es un programa para hablar de deudas, pero también es un programa destinado para hablar de la defensa en los casos cuando me demandan. Digamos que lo general es que cuando un deudor es demandado, lo primero que se pregunta es ¿qué debo hacer? En este caso, pues lo más recomendable es buscar un abogado, debido a que esto va a ir a un proceso judicial, el cual va a surtirse a través de unas etapas. Y dentro de esas etapas, pues hay que aclarar que los términos son perentorios. ¿Qué significa esa palabra? Pues que los términos son, los que trae la norma. Por ejemplo, para contestar una demanda son 10 días. Si, por ejemplo, en este caso al deudor lo notificaron y no contestó la demanda dentro del término, pues ya no podrá hacer nada más. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando me demandan es contratar un abogado. Aquí hay una particularidad, doctor Germán, y es que cuando una persona es demandada moralmente, pues en muchas ocasiones la persona dice, sí, yo tengo la deuda, yo acepto que debo, pero en algún momento les pagaré. El tema no es tanto si debe o no debe, el tema es que todo deudor deberá asistir a un proceso a defenderse técnicamente en contra de ese acreedor, aunque en principio la persona pueda decir, sí, yo acepto, yo debo como tal el capital que me están cobrando. No se trata de eso, porque en muchas ocasiones al interior del proceso ejecutivo, que es como se denomina el proceso pues por deudas en Colombia, proceso ejecutivo, los acreedores pues se sirven de algo llamado títulos valores. Ya vamos a desmembrar un poquito qué significan estos documentos de cobro, pero lo que vamos a ver es que en ocasiones, no siempre, en muchas ocasiones, estos títulos están mal diligenciados. Estaban en blanco y le agregaron un cerito más o le agregaron una cosita más y por ende, aunque el deudor debe defenderse, debe verificar que lo que le están cobrando es así. Claro que sí, inclusive algunas veces he podido observar hasta inclusive unos contachones, que eso es irregular. Completamente irregular, pero se da. Entonces ahí es donde se requiere la pericia, la experticia, el conocimiento de un abogado, de alguien que conozca exactamente eso. Precisamente en una emisión anterior estábamos hablando de que, hombre, si me están demandando, yo acudo a un abogado que conozca de estos asuntos. No puedo ir a buscar cualquier tipo de abogado porque abogados existen muchos, tal vez en Colombia más de 500.000 abogados, pero esos 500.000 abogados no todos son civilistas, no todos son penalistas, es decir, hay especialistas en cada área en particular. Entonces, ¿qué sucede cuando una persona es demandada y no contesta? ¿Y qué sucede también cuando una persona es demandada pero contesta al día 11 en el caso de las deudas? En ese caso, cuando contesta de forma extemporánea, se entiende que no contestó. Así haya sido muy diligente contestando un día después del término que tenía, se entiende que no contestó. Se la reciben, pero no vale. Correcto, así es. Y digamos, el escenario del proceso ejecutivo se puede dividir en dos. Nosotros, ¿cómo analizamos a los deudores cuando llegan y nos dicen estamos siendo demandados? Los analizamos de dos maneras. El primero es para mirar los requisitos formales de ese título que la persona está presentando en el proceso ejecutivo. Entonces, en ese caso, por ejemplo, el título debe tener unas formalidades, debe cumplir con unos requisitos. En ese momento nosotros no nos fijamos tanto si la persona debe o no debe el dinero, sino que en ese caso lo que nosotros miramos es la formalidad del título. El tema con esto, doctor Germán y doctora Daniela, es que para poder proponer esa defensa dentro del proceso ejecutivo se necesitan 3 días. Son 3 días para proponer algo que se llama el recurso de reposición. Pasado ese término, pues establece la norma que ya no se podrán discutir, no se podrá ni entre comillas discutir esas formalidades, pero lo ideal es hacerlo al inicio. Miremos que ahí no estamos mirando si la persona debe o no, sino que estamos mirando la formalidad del título que se presentó al momento de ese proceso ejecutivo. Mi doc, a mí me gustaría preguntarle,
Usted mencionaba hace un rato que como los términos son perentorios, si se pasa un día, así haya sido diligente, pues efectivamente no será tenido en cuenta. Estamos hablando también del tema de la forma y hablamos de que son 3 días. ¿Qué pasa si la persona contesta el tema que era de forma y no de fondo y pasó de esos 3 días? Digamos que en estos casos la Corte Constitucional pues, nos ha dicho que, o la Corte Suprema de Justicia en estos casos nos ha dicho que aunque los requisitos de forma deban establecerse al inicio de la demanda, ¿cierto? Durante esos 3 días, pues nada obsta para que el juez lo analice como esas excepciones de fondo que se van a dar en la contestación de la demanda. De pronto estos términos son un poquito más formales del derecho, pero digamos que en principio lo recomendado es atacar las formalidades, si existen pues cosas que atacar, debido a que esto podría terminar el proceso sin ni siquiera ir a controvertirse si la persona debe o no debe el dinero. Ok, doctor, bueno, y nos pasa que llega mucha gente precisamente durante el tiempo en el que ya se notificó, puede que ya hayan pasado esos 3 días y dice, bueno, doc, es que eso prescribió, porque la gente tiene una idea en su cabeza de la prescripción muy diferente a la que tenemos nosotros como abogados. ¿Qué revisa usted en esos casos? Esto sí es muy normal. Que las personas en Colombia piensen que las deudas prescriben solas, eso sí es un tema pues ya muy común. Pero aquí el tema es que aunque el cliente llegue y aunque el cliente diga o crea que la deuda prescribió, hay que decir que la prescripción se da porque el juez ha declarado la prescripción. Se debe solicitar como una defensa al interior del proceso ejecutivo. Entonces, esto no opera automáticamente. No es que el deudor diga, no, yo voy a esperarme porque es que ya llevo más de 10 años y entonces a mí me dijo un amigo, un familiar, que es que esos son 3 años y entonces ya prescribió. No, porque vamos a hablar un poquito de que esos títulos valores en ocasiones se suscriben en blanco. Entonces, cuando nos acercamos a la entidad financiera nos entrega un pagaré que pues obviamente como necesitamos el crédito no lo leemos, lo firmamos en blanco, pues la necesidad que tenemos del crédito en ese momento lo firmamos en blanco, pero resulta que esto va con una carta de instrucciones. Y esa carta de instrucciones dice cuándo se debe diligenciar el pagaré. Por ejemplo, una de las defensas clásicas en este tipo de procesos es que la entidad haya omitido esas instrucciones que están en el pagaré. Entonces, eso se puede excepcionar. Yo me puedo defender como deudor. El tema es que muchos deudores no contratan abogados para que los defiendan en los procesos. Se le vencen los términos, llegan después de que los notificaron con los términos ya, pues que precluyeron, se vencieron los términos y ya no hay nada que hacer. Bueno, ya saben ustedes entonces que en cuanto a un tema de defensa por el cobro de obligaciones hay que contratar abogados especialistas. Vamos a una pausa comercial muy pequeña, no se muevan que ya vamos a regresar con su programa Tu Deuda, Nuestra Solución. Hola amigos del canal CNC, vamos a hacer un recorrido en buseticas por Medellín. Los esperamos todos los viernes a la 1:30 de la tarde, después de Oído Pueblo, en nuestra señal habitual y en www.canalcnsmedellin.com. Los esperamos. Agobiado por las deudas en Colombia, el proceso de insolvencia económica es una solución a ello. Aquí, en Canal CNC, vas a encontrar toda la información legal en cuanto a eliminación de reportes negativos, proceso de insolvencia económica e inclusive temas de embargo con invitados cada semana. Así que sintoniza Canal CNC en este su programa, Tu Deuda, Nuestra Solución. Continuamos en su programa, Su Deuda, Nuestra Solución, y estábamos hablando, antes de ir a esa pausa comercial, estábamos hablando del tema de la contestación de la demanda ejecutiva, aquella que se hace siempre para poder recaudar ese dinero, en lo que se pretende recaudar el dinero adeudado más los intereses y que se condenen costas a ese deudor. Y estaba explicando el doctor Christopher hace un instante, nos estaba diciendo que, bueno, que había unos términos para contestar de fondo, había otros términos para contestar de una manera previa. Entonces nos estaba dando esa explicación y nos estaba indicando que si dejamos vencer los términos, ya no podemos retroceder a esa etapa, doctor Christopher. Ahí vamos.
Bueno, doctor Germán, entonces, como para puntualizar, cuando una persona es demandada y digamos, es el tema, lo primero que debe hacer es buscar un abogado, recordar que las notificaciones hoy en día se hacen de diversa forma, que cuando a usted le llega un correo electrónico y usted lo abre y es un correo de notificación, así usted diga que lo leyó pero no le contó a nadie, después de que transcurrieron 2 días, usted se entiende notificado. Y a partir de ese momento comenzarán a contar 3 días para proponer pues la defensa que dijimos acerca de los elementos de forma y no de fondo, y 10 días para defenderse acerca de los elementos de fondo. Vamos a dar una explicación acerca de qué son los elementos de fondo, doctora Daniela. Entonces, por ejemplo, en algún momento tuvimos un acta de conciliación. 2 personas fueron a un centro de conciliación, firmaron un acta por una deuda, ¿sí? Dentro de esa acta de conciliación presta mérito ejecutivo, es un título ejecutivo. Resulta que pues incumplieron la obligación que habían pactado en el acta de conciliación y el acreedor pues presentó una demanda ante un juez a través de un proceso ejecutivo y esta persona, la demandada, busca un abogado. Dentro de las defensas propuestas en ese título ejecutivo uno pensaría, pues si son 2 personas que fueron a una conciliación, concertaron, ponerse de acuerdo en X o Y cosa, ¿cómo es posible que uno pueda defenderse sobre eso? Pues sí, resulta que los deudores, los presuntos deudores, lo que habían hecho era que dentro del documento habían dejado la obligación como si hubiese sido solidaria. Ellos creían que le podían cobrar tanto al doctor Germán, por poner un ejemplo, como a la doctora Daniela, pero se les olvidó un detalle, y el detalle era que tenían que poner en el acta de conciliación que la obligación era solidaria. No colocaron esa pequeña leyenda y propusieron la demanda en contra de los 2 por el mismo monto. En ese caso, doctor Germán, aunque existía un acta de conciliación, un documento que presta mérito ejecutivo, que el juez lo podía conocer, se excepcionó que no se había redactado la deuda como si fuera solidaria. Entonces el demandante, el acreedor, debía escoger a quién demandar y debía escoger por mitades iguales. No podía cobrarle a ambos la misma, digamos, la misma deuda. Entonces, miren que el mismo monto, ¿sí? Entonces, digamos que en ese caso, aunque en principio parezca que no hay nada que hacer, siempre hay algo que hacer con el tema de deudas. ¿Sí? Podríamos poner aquí ejemplos pues como toda la tarde, pero lo importante que esto tiene que tener claro es, hay unos términos perentorios. Si el deudor que nos está viendo no contacta al abogado en el término oportuno, el abogado ya no podrá hacer mucho cuando ya conozca el proceso. Bueno, y cuando hablamos también de término oportuno, que se entienda que es que me notifican de la demanda y busco un abogado. No vayan a dejar eso para el último día, o es que me faltan 2 días, porque a veces las contestaciones son largas, ¿no? Correcto. Es que digamos que contestar una demanda tiene un ejercicio bastante meticuloso porque hay que ir a indagar acerca de muchas cosas. Hay que primero leer el documento, hay que inspeccionar casi que con lupa lo que se supone que le están cobrando a ese deudor. Y entre otras cosas, cuando se contacta a un abogado con pocos días para ejercer la defensa, esto lo que va a ocasionar es que quizás pueda hacerse, pero obviamente el incremento de los honorarios pues va a subir, precisamente porque el abogado no va a tener el mismo término para contestar la demanda si usted lo lleva un día antes de que se venza el término. Total. Ahí no hay pues como digamos mucho que hacer, pero sí se podría pues como hacer una defensa no muy técnica, pero alguna cosa se podría hacer. Mido, ¿qué podemos hacer en casos como los siguientes? A veces las personas no tienen, digamos, patrimonio para embargar. Digamos que para una persona sí podría verse un poco más sencillo, decir, bueno, no me van a hacer nada, pero de repente la persona no sabe, no tiene idea, nunca miró su correo electrónico, a pesar de que le llegó la notificación al correo, pero está ahí, y va en su carro, normal, lo para, y el tránsito le dice, tiene orden de retención del vehículo, embargo de tal juzgado. ¿Qué hace usted cuando un cliente en esa situación lo llama? Entonces, lo primero que hay que conocer es el acta mediante el cual se comisionó pues, al inspector de policía, al tránsito y demás, para que pudiera hacer captura del vehículo. Ahí nos vamos a dar cuenta el tipo de proceso en el que estaba, ¿sí? Y en ese tipo de proceso, pues ya se investigará en el proceso cuándo fue que notificaron a esa persona. Allí pueden pasar varias cosas, que haya quedado efectivamente notificado y la persona hizo caso omiso, entonces, pues, se atiene a las consecuencias procesales, en este caso, que pueda ser embargado como tal. Y en caso tal de que la persona no le haya notificado en debida forma, se podrá, aunque se haya precluido los términos para contestar la demanda,
ejercer un derecho al debido proceso porque no le notificaron. Pero esto partirá de ir a investigar el proceso, de ir a investigar la carpeta como tal, las actas de notificación, a ver dónde fue que supuestamente notificaron a ese deudor. Bueno, y se preguntarán nuestros televidentes, bueno, Doc, entonces ¿me pueden retener o no me pueden retener el vehículo? En esos casos, lo que pasa es que, digamos, esa autoridad de policía está comisionada por una orden judicial. Tiene que obedecer. Tiene que obedecerla. Ahí no hay nada que hacer. Ellos simplemente son como intermediarios que acatan órdenes judiciales. Y ahí donde no las acaten. Y ahí donde no las acaten. Entonces, pues ahí sí ya, digamos, ese presunto deudor, y digo presunto, pues porque aquí no hay nada dicho nunca en este tipo de procesos, ahí es donde se dará cuenta a través del acta, a través del radicado, en qué juzgado está y qué fue lo que sucedió. Pero digamos que ahí, si se le van a llevar el vehículo y está un acta debidamente, pues tienen una orden competente de un juez, yo diría que en principio no hay nada que hacer. Bueno. Dígame, mi doctor, y un tema muy importante, usted menciona presunto deudor, y puede ser que la persona diga, sí, es que yo debo el dinero, pero lo mencionamos hace un instante, en la contestación de la demanda puede ser que el abogado diga, hombre, este título de valor está mal lleno. Hombre, la carta de instrucciones le permitía llenar el título hasta tal fecha. Yo he visto ese tipo de casos. Y lo llenaron posterior. Entonces, ya se puede alegar prescripción, pero si la persona se queda callada, el juez no lo va a hacer por la persona, porque el juez es un tercero imparcial, ¿no? Correcto, es que en estos casos estamos llamados a que los deudores busquen defensa legal. Que actúen. Que actúen. Es que un deudor que espera a que pase el tiempo, pues asumirá las consecuencias que trae todo esto. Pero cuando se contrata un abogado, créanme que un abogado juicioso que sepa del tema, muy seguramente encontrará, no una salida para que usted no pague, digamos de eso no se trata. Sino la mejor solución. Exactamente. Bueno, sumamente importante. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos. ¿Te preocupa el tema de las deudas? ¿No sabes qué vas a hacer respecto de las obligaciones que tienes pendientes? ¿Crees que vas a entrar en cesación de pagos? ¿Te preocupa una posible demanda? ¿Te preocupa un posible embargo? ¿O un proceso hipotecario por la casa que estás pagando actualmente? ¿Quieres resolver todas esas inquietudes? ¿Quieres saber cómo salir de deudas de la manera más fácil, eficaz y recibir tips legales sobre lo mismo? Pues cada semana a través de CNC Medellín vamos a estar con nuestro programa Tu Deuda, Nuestra Solución. Hola amigos del canal CNC, vamos a hacer un recorrido en buseticas por Medellín. Los esperamos todos los viernes a la 1:30 de la tarde, después de Oído Pueblo, en nuestra señal habitual y en www.canalcncmedellin.com. Los esperamos. Bueno, regresamos a su programa Tu Deuda, Nuestra Solución, y estábamos hablando hace un instante sobre el tema de esa contestación de la demanda, de que si nos vencían los términos difícilmente pues íbamos a sacar algo positivo en nuestra situación, y también el doctor Christopher nos exponía un poco sobre algunos casos que se podían presentar en cuanto al tema de los deudores. Doctor Christopher, cuéntenos un poquito también en ese trámite procesal, cómo se surte, o sea, demandan a la persona, la notifican y luego ¿qué? Listo, doctor Germán. Esto, digamos, en términos muy sencillos, es algo que ocurre de la siguiente manera, en una línea del tiempo. Lo primero que debe hacer el acreedor, pues es presentar la demanda. Presentar la demanda, esta demanda debe cumplir unos requisitos. Si cumple con los requisitos de ley, el juez lo que hace es decir, listo, se aprueba la demanda y ya puede pasar a notificar. A usted lo van a notificar y tienen dos formas de notificarlo. Una notificación personal y una notificación por aviso. Digamos que la notificación personal es la que le hacen a su domicilio, esa notificación que le llega a través del correo de mensajería, y supóngase que a usted lo notificaron y usted no compareció al proceso. A partir de ahí, el acreedor tiene otra carga y es hacerle una notificación por aviso. Allí en la notificación por aviso lo que hace es que le envía copia de la demanda. Recordemos que en la primera notificación la persona es simplemente un aviso para que comparezca al juzgado a notificarse. Y comparecer, ese comparecer, porque es importante, la gente dice comparecer, viene de hacer presencia, ¿no? Correcto. De ir a recibir. Por eso cuando hablamos, por ejemplo, del tema
fotomultas que dicen, es que es un comparendo. Bueno, ese comparendo es para que comparezca, es decir, para que haga presencia ante la Secretaría de Tránsito. Entonces, en este caso es una notificación personal que comparezca ante el juzgado y si no lo hacen, lo notifican por aviso. Y lo notifican por aviso y los efectos de la notificación por aviso es que le incorporan, le anexan la demanda, ya usted la conoce y a partir de esa notificación usted va a contar entonces con los siguientes días. 3 días para proponer algo que se llama el recurso de reposición, que es lo que estábamos hablando, que es en esa oportunidad cuando se evalúan los requisitos de forma del título, o sea, título valor o título ejecutivo. Y 10 días para contestar la demanda de fondo, proponiendo excepciones. ¿Cuáles excepciones? Las que usted quiera, llamémoslo defensas, pues. En ese tipo de defensas usted puede decir, es que nunca existió ese negocio, es que nunca existió, y usted deberá probar que ese negocio nunca existió, que aunque exista un título que supuestamente respalde la deuda, usted dice, ese negocio nunca existió, la labor titánica es demostrarlo. A partir de ese momento, usted contesta la demanda. Su contraparte, es decir, el acreedor, podrá también referirse a su contestación y para eso tendrá unos días para hacerlo. Luego de que lo haga, ya el juzgado iniciará audiencia, ¿sí? Programará una audiencia durante los meses siguientes, y hay que decir meses siguientes, pues porque evidentemente los procesos en Colombia son procesos demorados. Y habrá una audiencia inicial y una audiencia llamada de instrucción y juzgamiento. ¿Qué ocurrirá en esa audiencia? Pues que el juez citará a los testigos, el juez citará interrogatorio de las partes, es decir, el juez podrá interrogar a mi acreedor y me podrá interrogar a mí como deudor. Y ahí es donde hay otra labor titánica de los abogados, es que no es solo contestar la demanda. El abogado tendrá que estar preparado para que en los interrogatorios a usted no le hagan preguntas, su contraparte, por ejemplo, sugestivas, preguntas que, digamos, de alguna manera vulneren, induzcan a la respuesta. Preguntas que digan, díganos cómo es cierto, sí o no, que usted debía el dinero el día tal. Ya en la pregunta está inmersa la respuesta. Entonces, el abogado tendrá que estar pendiente de eso y eso hace parte de la defensa técnica, doctor Germán y doctora Daniela. Posteriormente, pues, el juez decidirá excepciones previas, ahí sí se referirá al escrito, y posteriormente pasará algo que es, o sigue adelante con la ejecución, pues las partes podrán dar sus alegatos de conclusión, es decir, concluir el proceso porque debería fallarse a mi favor o no, y en caso tal de que no logremos demostrar las excepciones, pues el juez seguirá con algo que se llama un autico o un documento que dice seguir adelante con la ejecución. ¿Qué va a pasar en ese seguir adelante con la ejecución? Pues que los bienes que habían sido embargados, entonces se ingresarán a un remate. Y en ese remate será sobre el 70% del valor comercial del inmueble. Un escenario terrible, ¿sí? Porque, digamos, ya me están castigando el 30% del valor de los inmuebles. Y en caso tal de que no existieran inmuebles, si no supongamos digamos, sobre la nómina, ¿sí? Que era que se estaba reteniendo nómina, salario, pues como tal, y no se alcance a pagar con la liquidación del crédito, pues eso seguirá ahí, hasta tanto se logre pagar con las retenciones de salario. Y allí pues no terminará el proceso porque pues no se ha pagado la deuda. Si por el otro escenario, en el caso del remate, se logra pagar la deuda, entonces supongamos que teníamos una casa de 100 millones de pesos, se remató sobre 70 millones, la deuda era de 20, entonces se paga al acreedor la deuda y se me reintegrará a mí el restante, siempre y cuando pues no esté demandado en otros procesos. Esa es más o menos la dinámica del proceso ejecutivo. Bueno, amigo, ¿qué recomendación tiene usted para una persona que ya definitivamente no pudo hacer nada dentro de un proceso ejecutivo y está próximo a que le rematen sus bienes? Esa pregunta es muy importante y yo creo que va muy atinada pues, a lo que se trata este programa, y es que ese deudor deberá inspeccionar si cumple con algunos requisitos para declararse insolvente. Estamos hablando de que sea una persona natural y que esa persona cumpla unos requisitos que trae la norma, tener más de 2 deudas con más de tantos días en mora, en fin, y esto lo que hará es que frenará ese proceso y frenará los remates. Y esa persona pagará con su patrimonio. Aquí, digamos, hay unas ventajas y es que la venta de esos bienes no se hará sobre el 70% en ese proceso, sino sobre el 100%, algo que es muy garantista para el deudor. Pero digamos, como lo hemos insistido a lo largo del programa, siempre hay algo para hacer para el tema de deudores. Bueno, y estamos hablando de que se presenta la demanda y si el juez la admite, entonces se procede directamente a embargar. En esos embargos se pueden embargar no solamente el salario, sino las cuentas de ahorro, bienes muebles y bienes inmuebles. ¿Cómo se adelanta ese trámite de embargo? Porque mucha gente a veces
nos llama indignadísimos, que porque es que le embargaron y nunca le dijeron nada. Sino que es que el acreedor no está obligado a informarle a esa persona que va a ser embargado. Y esto tiene una razón de ser. Si un deudor le informan que va a ser embargado, pues lo que el deudor haría es desaparecer sus bienes. Se insolventa. Básicamente, se insolventa y el acreedor, pues digamos, también tiene unos derechos y el acreedor quedaría sin garantías. Por ende, cuando el acreedor presenta la demanda, solicita también algo que se llaman medidas cautelares y esas medidas cautelares pueden ser embargo de bienes muebles, inmuebles o incluso el salario. Y tratándose, por ejemplo, de salario, la persona que va a ser embargada se da cuenta antes de que le notifiquen la demanda, pues porque ya le empiezan a descontar de su nómina. La persona dice, bueno, ¿de embargo de qué? Entonces ahí ya más o menos puede darse cuenta de que va a ser embargado. Pero en temas de inmuebles, salvo que la persona sea muy juiciosa y saque un certificado de libertad y tradición cada 8 días porque tiene esa cultura de hacerlo, pues se dará cuenta. De resto no hay ninguna otra forma de hacerlo. Bueno, y también hay unos bienes que pueden estar sometidos, por ejemplo, los bienes inmuebles que tengan patrimonio de familia o afectación a vivienda familiar. Esto hace que ese bien no pueda ser embargado. Correcto, así es. Digamos que hay unas excepciones. Si en principio todos los bienes son embargables, hay unas excepciones como el caso de patrimonio de familia inembargable. Suficientemente clara la información que nos da el doctor Christopher el día de hoy. Agradezco mucho la presencia de él y la doctora Berrío. Espero que este tipo de temas hayan quedado suficientemente claros en este programa Tu Deuda, Nuestra Solución, porque ese es nuestro objetivo. Los invito a que ustedes nos sigan acompañando en Canal CNC e inclusive que nos escriban por las redes sociales de qué temas que tengan que ver con la solución de deudas quieren ustedes que hablemos. Próximamente vamos a estar hablando de reportes, de embargos, así que contáctenos, escríbanos al canal CNC Medellín sobre qué temas quieren que hablemos. Un feliz día para todos y cada uno de ustedes.